Nosotros somos el equipo 3 y les vamos a presentar el reporte 4, que es precipitación y gravimetría. Objetivos: aplicar los conocimientos teóricos en la generación y evaluación de un precipitado y determinar la cantidad de calcio en leche en polvo y entera. Introducción. El análisis gravimétrico se basa en la determinación del contenido del analito en una muestra mediante operaciones de pesada. Bueno, de aquí viene el método de precipitación, donde el analito se separa de los demás constituyentes de la muestra por formación de un compuesto insoluble, y el peso del analito en la muestra se determina a partir del peso del compuesto obtenido inicialmente o de un compuesto producido posteriormente por calentamiento. El factor gravimétrico, por su parte, es el peso de una sustancia deseada equivalente al peso unitario de la sustancia dada. Del lado derecho podemos ver la reacción del caseinato más el ácido acético, y como productos tenemos la caseína y el acetato de calcio. Para que este método pueda aplicarse se requiere que el analito cumpla con ciertas propiedades como la baja solubilidad, alta pureza al precipitar, fácil de filtrar y que tenga una composición química definida al precipitar. Desarrollo práctico. Los materiales a utilizar son frascos de vidrio resistentes al calor, filtro para cafetera, jeringas. También vamos a necesitar un colador, un equipo para pesar como una balanza y una cuchara para revolver la mezcla. El reactivo sólido, leche en polvo, reactivos líquidos que van a ser la leche entera y vinagre blanco. Como primer paso vamos a pesar los dos recipientes de vidrio de aproximadamente 100 mililitros limpios y secos y etiquetados. Nuestro primer frasco pesó 291 gramos, que es el de la leche en polvo, y el de la leche entera pesó 288 gramos. A continuación pesaremos 4 gramos de leche en polvo y lo pondremos en el recipiente antes marcado con ese nombre. Ya que pesamos nuestro soluto, vamos a pasarlo al frasco y procedemos a medir 10 mililitros de agua, que se agregarán al frasco, y haremos una mezcla con estos dos elementos. En el otro frasco mediremos 50 mililitros de leche entera. Esta será nuestra segunda muestra. Aquí estamos midiendo los 50 y con la jeringa no vamos a ponerlo dentro del frasco. Ya que tenemos nuestros dos frascos listos, vamos a proceder a calentar la mezcla de la leche a baño María hasta alcanzar una temperatura aproximada de 40 grados centígrados. Aquí los vamos a dejar hasta que las leches se entibien. A continuación haremos una dilución de ácido acético en agua. La disolución se hace mezclando 40 mililitros de ácido acético en 20 mililitros de agua. Se utilizan estas medidas ya que nuestro vinagre blanco comercial puede tener una concentración entre 5 y 7%, y la mezcla que necesitamos tiene que tener un 10% en volumen. Pasado un tiempo vamos a retirar nuestras leches del baño María y vamos a agregar gota a gota la solución de ácido acético a las leches tibias. Cada 5 gotas vamos a revolver el contenido utilizando una cuchara. Vamos a repetir esta operación hasta que veamos que la leche se empieza a separar. Usando la cuchara presionaremos el precipitado de forma en que no quede nada en las paredes del frasco y podamos retirar la mayor cantidad de caseína posible. Para esto vamos a transferir las porciones de caseína a nuestro papel filtro. Vamos a continuar agregando la solución de ácido acético a la leche en reacción gota a gota y repitiendo la separación hasta haber agotado toda la solución de ácido acético para precipitar toda la caseína. Este mismo proceso se va a hacer con la leche en polvo.
Vamos a sacar la mayor cantidad de caseína posible y esta caseína la vamos a transferir a otros recipientes con papel filtro. Vamos a pasar las caseínas húmedas al filtro de tela, o en este caso de cafetera, y vamos a presionar el contenido en nuestros frascos. La presión del líquido a través del paño debe ser tal que no obligue a la propia caseína a pasar por el paño. Los líquidos del paso anterior se juntarán con los restos que quedaron sin caseína. Esto con ambas mezclas. Vamos a poner ambos líquidos en un baño María y los calentaremos hasta evaporar todo el contenido del líquido. Una vez precipitados, sacaremos nuestros frascos del baño María y los pesaremos. El peso de nuestro frasco de la mezcla de leche en polvo es de 292 gramos. Y nuestro frasco de leche entera pesó 291 gramos finales. Los resultados obtenidos en la práctica son los siguientes. Primero vamos a ver el peso de los frascos vacíos. Para esto, el frasco utilizado para la leche en polvo tuvo un peso inicial de 291 gramos y el frasco vacío utilizado para la muestra de la leche entera tuvo un peso inicial de 288 gramos. Como siguiente paso tenemos la preparación de la disolución de vinagre. Nosotros utilizamos vinagre blanco comercial como titulante. Por lo tanto, este tiene una concentración del 5 al 7%, por lo que se realizaron los cálculos para obtener una disolución de 10% de concentración, tal y como nos viene establecido en la práctica. Para esto vamos a hacer un cálculo de disolución en donde los datos son los siguientes. La concentración 1 sería el 5% del vinagre, la concentración 2 es al 10%, ya que es el porcentaje de concentración que buscamos, y el volumen 2 son 20 mililitros de agua. Y queremos saber el volumen 1, que sería el volumen de cuánto vinagre vamos a utilizar. Para esto vamos a utilizar fórmula de disoluciones que nos dice que la concentración 1 por el volumen 1 es igual a la concentración 2 por el volumen 2. De esta misma vamos a despejar el volumen 1 y sustituimos nuestros valores en la ecuación ya despejada. Y esto nos da un total de 40 mililitros de vinagre blanco, que es lo que vamos a utilizar en 20 mililitros de agua. Los siguientes son las preparaciones de la muestra. Para la muestra 1 de leche en polvo se utilizaron 4 gramos de leche en polvo y 10 mililitros de agua, esto para crear una mezcla. Y en la muestra 2, que es de leche entera, solo se midieron 50 mililitros de leche entera. El peso final del precipitado fue el siguiente. Aquí tenemos dos tablas que nos explican la diferencia de peso tanto del inicial al final. Para la muestra 1 de leche en polvo, su peso inicial es de 291 gramos y su peso final es de 292 gramos. Y en la muestra de leche entera, su peso inicial es de 288 gramos y su peso final es de 291 gramos. Para nosotros, tener una mejor apreciación de cuánto calcio existió en nuestra prueba, o sea, en la leche, realizamos los siguientes cálculos. Primero tenemos que hacer una diferencia entre los pesos inicial y final. Para esto tenemos que para la leche en polvo, el peso total es igual al peso final menos el peso inicial. Aquí sustituimos los valores antes calculados y nos da como resultado un peso total de 1 gramo de calcio. Vamos a realizar los cálculos gravimétricos en donde utilizaremos el factor gravimétrico, que su fórmula es el peso de la fórmula del analito entre el peso fórmula del precipitado por moles del analito sobre moles del precipitado. Para esto vamos a tener nuestro resultante, su peso molecular y el peso molecular del calcio, que serían 40.1 gramos sobre mol. Vamos a sustituir nuestros datos en nuestra fórmula de factor gravimétrico y nos da un total de 0.4005 gramos de calcio. Para sacar el porcentaje, vamos a dividir esa cantidad, el factor gravimétrico, entre el peso total y lo multiplicaremos por 100. Eso nos da un total de 40.05% de calcio en la leche en polvo. Vamos a realizar lo mismo para la leche entera, los mismos cálculos, las relaciones de peso,
solo que esta vez el peso total nos va a dar de 3 gramos de calcio. En el factor gavimétrico nos dio 1.2017 gramos y su porcentaje de calcio fue de 40.06% de calcio presente en la leche entera. Discusión de resultados. Las caseínas se definen como proteínas que se coagulan y precipitan de la leche desnatada cuando el pH de la leche se ajusta a 4.6 a 20 grados centígrados. WT, proteína whey, es la proteína que permanece soluble a pH 4.6 después de la precipitación de caseínas e incluye la beta-lactoglobulina, la alfa-lactoglobulina, la albúmina de suero bovino, inmunoglobulina y la lactoferrina. Cuando se encuentra asociado al calcio, se le conoce como caseinato de calcio. Representa el 77% al 82% de las proteínas de la leche. Al momento de mezclar el caseinato de calcio presente en la leche a cierta temperatura con el ácido acético, provocará una reacción que desnaturaliza la proteína y disocia el calcio obtenido, como productos la caseína y el acetato de calcio. El suero obtenido después de filtrar la caseína también se le conoce en inglés como whey, un conjunto de proteínas que tiene múltiples usos comerciales en la industria. Se encontró aproximadamente un 40% en cuanto al calcio presente en ambas muestras de leche entera y leche en polvo. Finalmente se concluye. En la práctica, logramos realizar el análisis graviométrico por el método de precipitación cuantitativa, usando como analito al calcio. Y mediante la determinación de la masa del compuesto formado, se obtuvo el contenido del analito en las muestras. Para la determinación final de la muestra, se tomaron varios aspectos para que se obtuvieran los resultados esperados del peso final, observando que para ambas muestras, que es la leche en polvo y la leche entera, no hubo una variación muy grande en cuanto al porcentaje de calcio en su contenido, que fue alrededor del 40%. Además, en esta práctica se obtuvo como producto la caseína por filtración y subproducto el sobrenadante como suero.